Bien, señores, ayer el presidente Luis Abinader, en la acostumbrada rueda de prensa que da con los distintos medios de comunicación, la denominada semanal en el Palacio Nacional, habló de todo. Pero hay un tema que nos obliga a comentar y es el tema haitiano. El presidente Luis Abinader le pidió a las autoridades haitianas que dejen de echar la culpa a la República Dominicana de la desgracia y del descontrol que tienen en su país. Como decíamos días atrás, las autoridades haitianas, recordamos que se quejaron ante la OEA, tirándole la culpa a la República Dominicana, a los mismos Estados Unidos y Colombia por la desestabilización que existe en ese país debido al control de las bandas en gran parte principalmente Puerto Príncipe y otras ciudades. El presidente Luis Abinader dice que Haití que deje de estarle echando la culpa a la República Dominicana con relación a su problema interno, y a la vez el mandatario decía, la rueda de prensa con los medios de comunicación que se presentan cada lunes al Palacio Nacional, que lo más que ha hecho la República Dominicana es buscar ayuda ante los foros internacionales para que vayan en auxilio de ese país. Y esto es cierto, ha sido así. Inclusive el presidente dominicano ha sido más enfático, más coherente y más insistente ante los organismos internacionales para que vayan en ayuda de Haití que las mismas autoridades. Resulta un poco producente que las autoridades haitianas, cuando le toca presentarse a algún espacio ante un foro internacional, siempre han querido echarle la culpa a la República Dominicana de la desgracia de ellos. Y yo creo que eso no es justo. Muy bien por el presidente de la República recordarle a las autoridades haitianas que el gobierno dominicano ha sido quien, si se quiere, ha llevado la voz cantante ante la comunidad internacional para que vayan a ayuda de ese país que está, como todos sabemos. Bien, cambiando de tema, señores, los diputados siguen sin consenso con los partidos políticos sobre candidaturas independientes. Sabemos que en la Cámara de Diputados posan dos proyectos de ley, ¿verdad? Uno de ellos, introducido por la Junta Central Electoral, que busca, valga la redundancia, buscar una salida para lo que es las candidaturas independientes de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2028. Nos permitimos leer brevemente una información relacionada a este tema y dice: los 50 días de estudio, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, encargada de estudiar el proyecto que busca crear una ley para regular las candidaturas independientes, se mantiene sin lograr el consenso con los representantes de las organizaciones políticas. El diputado Wessing Chávez aseguró que su deber, junto al de los demás diputados que le acompañan en la comisión, es conciliar las posiciones contrarias del liderazgo político para cumplir con el mandato establecido por el Tribunal Constitucional en dicha sentencia. La sentencia del Tribunal Constitucional interpretativa, ¿no? 0788-24, emitida el pasado 13 de diciembre, indica que los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 2023 del régimen electoral debe ser eliminada del apartado de requisito de la necesidad de postularse a través de los partidos políticos para alcanzar candidaturas independientes. Es por esta razón que la comisión, conformada por 23 congresistas, está en el proceso de evaluación para definir si realizará vistas públicas
con el objetivo de que otros sectores políticos también puedan participar manifestando sus opiniones. Todos recordamos que esa sentencia del Tribunal Constitucional se efectuó en la fecha ya referida, ¿verdad? Y que obliga de antemano una modificación a esos artículos específicos, no es a la ley entera, no es una modificación a los artículos que tienen que ver con la elección y las escogencias de los candidatos en las distintas organizaciones políticas. Cuando esta sentencia salió, distintos sectores se pronunciaron en pro y en contra de la misma, en virtud de lo que vemos que ha acarreado una situación complicada, muy complicada, no solo para los partidos políticos, sino para la Junta Central Electoral. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque, imagínense, candidatos que surjan independientes y que en virtud se ampara de esta sentencia del Tribunal Constitucional y que ellos tienen el derecho y la potestad de postularse a un cargo político. Es ahí entonces donde la Junta Central Electoral y los partidos políticos, en este caso representados en el Congreso Nacional, tienen que hilar fino para poder buscar una salida y que se pueda, ¿verdad?, cumplir con el mandato de esta ley, pero que a la vez no exista o no se permita un libertinaje de que todo el que quiera ser candidato independiente, pues simplemente solicite y que la Junta tenga que darle, ¿verdad?, acrescencia. Nixon Rodríguez, fulano de tal, por el partido tal, no, yo quiero ser candidato. Yo creo que en esta ley se deben establecer las reglas bien claras para que no se provoque una situación que pueda escapar de las manos de las autoridades de la Junta Central Electoral. Porque de verdad que es una situación complicada y que pone en jaque a los partidos políticos y a la Junta Central Electoral. Ojalá y se busque una salida. Por suerte que esta sentencia de la Junta Central del Tribunal Constitucional, una sentencia, ¿verdad?, con todo el tiempo suficiente para que se pueda emanar, para que se pueda enmendar, mejor dicho, esta situación que complica totalmente el panorama de la escogencia de los candidatos, las organizaciones políticas y ahora la potestad para que usted, al igual que yo, pueda ser candidato independiente sin tener que estar sujeto a una organización política. Pero hay que reconocer algo. Si se ha llegado hasta esta consecuencia, principalmente esto se le debe a las organizaciones políticas y sobre todo a aquellas mayoritarias. ¿Por qué digo esto? Porque para nadie es un secreto de que a lo interno de las organizaciones políticas siempre, tradicionalmente, se han vulnerado derechos. Se han vulnerado derechos de candidaturas, de personas valiosas, personas que conocen la situación de sus distintas demarcaciones, pero que al final de la cuenta son sustituidos por esto, por otras personas que tienen mejores condiciones económicas, que pueden aportar a los partidos políticos y las organizaciones políticas. Entonces la cúpula ven más viable a una persona que puede aportar recursos para una candidatura y para el partido a invertir en uno, ¿verdad?, que entonces tienen, valga la redundancia, que invertir recursos para esas candidaturas. Nosotros somos de lo que entendemos que los partidos políticos son lo que se han buscado esta situación, por vulnerar los derechos a lo interno. Ahí está el problema. Bueno, y a propósito de lo que tiene que ver con los partidos políticos,
vemos como una información, según una encuesta, dice que el 76% de los jóvenes dominicanos menores de 25 años no se sienten identificados por ninguna de las organizaciones políticas. ¿Ven cómo una cosa se desprende de otra? ¿Por qué no se sienten identificados? Son distintos los factores, pero sobre todo, cuando un joven ve que en un partido vulneran los derechos de otro joven valioso que por sus condiciones económicas no puede acceder, ¿verdad? Se le vulneran sus derechos de participar en una de las candidaturas, pues se desinteresan. Aparte de que la juventud está también inmersa en lo que es el asunto digital y no le interesa mucho. Además, los ejemplos que hemos tenido de algunos políticos no han sido lo más correcto para que la juventud se motive. La juventud se motiva es con los buenos ejemplos. ¿De quiénes? De los adultos, de quienes nos gobiernan, de quienes integran las organizaciones políticas, que sirvan de verdaderos ejemplos en su comportamiento, en su ética, ¿verdad? En el manejo de los fondos públicos cuando le toca. Pero la juventud no puede inspirarse en políticos que realmente no cumplen para las funciones para las que fueron escogidas. Y esto no me estoy refiriendo a ningún partido en particular. A los políticos. A los políticos. Entonces, este es un dato, ¿verdad?, muy preocupante, porque si la juventud es el motor que debe impulsar a una sociedad en todos los términos, en términos productivos, en términos de la educación, en términos de la ciencia, en términos del conocimiento, y a través de la política es que se pueden encaminar, ¿verdad?, todo el accionar es beneficioso para una sociedad, o es donde se pueden encaminar los mayores proyectos, porque cuando usted está en el gobierno es que puede ejecutar obras. Usted de manera independiente no lo puede hacer. Entonces, esto debe llamar mucho la preocupación a los partidos políticos para que puedan convencer a esa juventud de que participen, de que se incluyan en la política. Yo soy de lo que entiendo que los jóvenes deben participar en la política, porque todos somos entes políticos, ¿verdad? Pero los jóvenes deben preocuparse. ¿Pero cómo? Con el buen ejemplo de quienes están en esas cúpulas, ¿verdad?, de los partidos políticos. Sigue la información, dice que la mayoría de los jóvenes dominicanos menores de 25 años afirman no sentirse identificados con ningún partido político de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma Acierto Consultores Estratégicos. El estudio continúa diciendo que fue realizado entre el 22 y el 23 de mayo con una muestra de 1.300 personas con edades comprendidas entre 18 a 24 años. La encuesta revela que el 76% de los jóvenes no se identifica con ningún partido político, como dijimos, mientras que apenas un 17% responde afirmativamente. Además, solo un 22% expresó interés en militar o inscribirse en alguna organización política. Ahí está. Los partidos políticos, pues, ya saben, los jóvenes no se sienten identificados, no se sienten atraídos por el accionar político.